Reflexiones, un momento que cambiará tu vida con el pastor Enrique Gómez. Mis amados, no creáis a todo espíritu. Vamos al primer libro de los Reyes y dice el capítulo 13. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Mire cómo la gente se tuerce. Hermanos, es tan delicado cuando una persona empieza a darle lugar al diablo, a la carne, es tremendo lío. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. O sea que había una hechicería, una superstición tremenda. Parece cuando Dios llamó a Moisés para entregarle la ley. Imagínense, los mandamientos. A los 20 días Dios le dice a Moisés: vuélvese porque el pueblo se corrompió en gran extremo. Yo creo que, hermanos, no podemos descuidarnos o dormirnos, más en este tiempo que el enemigo saca sus leyes, sus decretos para que el pueblo se amedrante y no se congregue. No busque de Dios, sino que cada cual se apartó por su camino. Cada uno tiene su disculpa, pero Dios, me has examinado, has conocido mi sentar, mi levantar, mis pensamientos. Veamos cómo Jeroboam ya a dónde iba. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre esta será derramada. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no se pudo enderezar. Hermanos, hay cosas, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. A veces abrimos la lengua porque oímos, porque nos cuentan, porque hablan, porque dan falsos testimonios. Y entonces hay muchos hermanitos que están llevando consecuencias por no tener respeto a la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dios manda a amonestar a Jeroboam y este se enojó y de una vez fue contra el varón de Dios. Y qué tremenda experiencia. La mano que levantó, que extendió para decirle y prenderle, ¿qué pasó? Se le secó. Hermanos, no seamos muchos maestros ni muchos sabios, profesando ser sabios, cambiaron la verdad de Dios por las mentiras. ¿Qué pasó con la palabra del profeta que amonestó a Jeroboam? El altar se rompió, se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Hermano, ¿por qué no nos gusta que nos amonesten, que nos enseñen? ¿Por qué le gusta el libertinaje? ¿Por qué le gustan las cosas suaves? Si la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque mucha gente aún
como Ananías y Zafira, cayeron. Y muchos. Yo recuerdo una parejita que vinieron a la iglesia, como todos llegamos destruidos, vueltos nada, sin fe, sin Dios. Pero Dios, que es grande en misericordia, nos levantó, nos bendice, nos guarda, nos llena de alegría, de poder, de bendición, hasta que sobreabunde. Pero a veces no sabemos que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y hay una cantidad de problemas, hermanos, gravísimos en los hermanos, en los hogares, los pleitos, los celos, las contiendas. Y hay casos de inmadurez muy tremendos. Por eso, hermanos, es tan delicado cuando uno hace su voluntad y luego le atribuye a Dios tantos noviazgos que han resultado en problemas. ¿Es la voluntad de Dios eso? No. ¿Quién se metió ahí? El mismo diablo. Y vienen consecuencias, vienen problemas delicados. No se olvide. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El altar se rompió, se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Hermanos, la autoridad de Dios hay que discernir, hay que tener claridad, hay que tener cuidado para no hablar alocadamente, apresuradamente, sin conocimiento, sin responsabilidad, sin saber las cosas como son. Pero hermanos, ojo con eso. Mire este hombre, se le secó su mano, que levantó, prenderle al varón de Dios, y que el tremendo lío que se metió, y le tocó humillarse, pedir al varón de Dios que orara para que su mano fuera restaurada. Y oró a Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. El rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Hermanos, hay que estar desagradecidos. No meterse usted en una serie de situaciones, porque el diablo siempre está sembrando la cizaña entre los hermanos para destrucción. Y por eso la palabra dice: tener cuidado con los que causan divisiones, el chismoso, la chismosa, porque aún apartan los mejores amigos. Pero por eso, hermanos, Dios nos manda a escudriñar las sagradas escrituras, a estudiar la palabra, a sacar el fruto de lo que nos bendice, no de lo que destruye, no de lo que te aparta, no de lo que te aleja. Aprovecha bien el tiempo. Yo creo que esta pandemia sirvió como una señal de que Cristo viene pronto, a que estemos dispuestos, que Dios nos prepare. Recuerde que una de las señales antes de la venida del Señor Jesucristo es que Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin contaminación. Una iglesia que Él ha hecho, que Él ha formado, porque es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué le tocó a este hombre? Comerse sus palabras, y era el rey. Y dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Oiga, qué delicado, hermanos. Job fue un hombre también con un testimonio de excelencia. Daniel, Moisés, dejó la primogenitura.
del faraón. Hermanos, Dios siempre nos enseña, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No sigamos la corriente del mundo, donde no hay fe sino desgracia, maldición, irresponsabilidad. ¿De dónde viene tu socorro? Algo que Dios nos ha venido enseñando: mío es el oro, mía es la plata, a quien quiera la doy. Mía es la tierra, dice Jehová, y su plenitud y los que en él habitan. Pero si no tenemos una formación, una integridad, veamos las cosas en las cuales a lo mejor estás pasando. Si al rey, mire lo que pasó, y después quiso suavizar, engañar, y ven a la casa y yo te voy a dar un presente. El hombre de Dios no se deja comprar su conciencia. Dios nos da una orden, hay que cumplirla, hermanos. Y no nos vayamos por las ramas, no nos vayamos escurridizos, que fue, que Julano, que Sultano, que Perencejo. Eso es como un médico especialista en belleza y estética. Entonces llegan las pacientes, las muchachas, aquellas que aparentan la belleza, que aparentan el cuerpo, y bueno, ustedes ya saben. Entonces llegan con una anemia crónica y el doctor dice: pero usted, ¿qué pasa? ¿Por qué no se alimenta? No, es que me dijeron que no comiera esto porque me hacía daño, que no comiera aquello. Y la persona que le recomienda a usted tiene conocimiento de lo que le dice. Ella es una autoridad, ha estudiado para poder dar un consejo. No. Y así está media humanidad. Lo que le dicen, lo que hablan. Diga, ¿qué tal eso, hermano? Entonces, ¿cuál es su vida en Cristo? ¿Quién te edifica? Si usted se deja engañar de todo el mundo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dirá que nadie os engañe de ninguna manera. ¿Qué pasó con el varón de Dios? Cuando el rey le dijo: ven conmigo a mi casa y come, yo te daré un presente. El varón de Dios dijo al rey: aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo. Eso es, hermano, negarse a sí mismo. Ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo: no comas pan ni beba agua, ni regreses por el camino que fueres. Hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Cuando Dios nos enseña que Satanás anda como león rugiente, Él está buscando de una u otra manera a ver cómo destruye, a ver cómo divide. Veamos cuántos se han prestado para dividir después de que Dios los rescata, los forma, aún los bendice, se les olvida y quieren dividir, quieren hasta robarse en los templos. ¿Qué clase de personajes son esos? Hermano, qué tremendo, ¿no? Pero uno se da cuenta, y mirando uno la Escritura, si no hay fidelidad, si no hay abnegación, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo: no comas pan ni beba agua, ni regrese por el camino que fueres. Hermano, ¿qué dice el Señor? Si aún un ángel del cielo os predicase un evangelio diferente al que está en la palabra de Dios, no le creáis ni le digáis bienvenido, porque participa de sus fechorías. Con tanto hereje, con tanta superstición, porque lo que hay es mucha brujería, mucha adivinación.
lo que hay son palabras humanas, que Dios me dijo, que Dios me habló, que estudiemos la palabra, que ahí está Dios enseñando, hablando. Él no nos manda escuchando parlanchines. Él dijo, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Este hombre hasta aquí no perdió su identidad, la obediencia, la orden, la palabra que Jehová Dios le había dado. Y él rechazó todo tipo de ilusiones, todo tipo de engaños, todo tipo de liviandades, que es lo que hoy en día está de moda. Es la mente humana atribuyéndole a Dios para poder que la gente siga en su error, siga en su engaño. Y la palabra llega al alma, al espíritu, es la palabra de Dios. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho. Aquel día en Betel le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Su padre dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios y que había venido de Judá. Él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos ensillaron el asno y él lo montó. Yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. No podemos detenernos con tanta trampa, con tanta artimaña y con todas las cosas que están sucediendo. No podemos detenernos porque el enemigo te engaña, te destruye. Y con excusas y pretextos no entrarás al reino de los cielos. Si usted quiere ser un verdadero cristiano, empiece por obedecer la palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y vea, hermanos, las cosas tan delicadas. La infalibilidad de las palabras de Dios. Mire aquí ese ejemplo. Estamos viendo cosas delicadas. Primero, encontramos un hombre rebelde que no quiso ser amonestado. ¿Y quién era? Nada menos que Jeroboam, el rey. Y de una vez se llenó de ira y, hermanos, mucho cuidado. Pero había un profeta viejo. Ya, su tiempo se ha cumplido. Y cuando oyó y le contaron los hijos del profeta viejo, el hombre se fue a engañar al profeta joven. ¿Qué pasó? Mandó ensillar el asno y él lo montó y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino a Judá? Él le dijo, yo soy. Entonces, él le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo. ¿Qué dice Romanos 1? Las cosas de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Así es que no cambiemos la gloria de Dios, amémosle, busquémosle, oremos, seamos fieles, que Dios tiene la solución. Cuidado con la mentira, el engaño de los hombres. Él aquí le confesó lo mismo que Eva. No, es que yo puedo comer de todos los árboles, de este no. Y el diablo le engañó. Yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió,
no puedo volver contigo, ni iré contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Hasta ahí todo iba bien. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Pero cuánta gente falsifica la palabra, medra la palabra y usa la palabra para descarriar, para engañar y para nutrir el pecado. Ese hombre tiene una claridad de lo que Dios le había mandado. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. El mundo está lleno de mentirosos, apariciones, revelaciones, que Dios me dijo, que Dios me habló. Y a cuánta gente han engañado con ese repertorio. Pero Dios nos está viendo los ojos. El otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Hermanos, cuánta gente, quizás, espero que no sea usted uno de esos que ha sido engañado por la falsedad, por la mentira, por la astucia, por la sagacidad de aquellos que se las dan de profetas y no lo son mentirosos. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Pero que ¿cómo le sacó la palabra? Cuando él mismo sabía que no debía hacerlo. Por la mentira, la astucia, la sagacidad. Yo también soy profeta como tú. Pero este estaba fuera de orden. El joven era el que había recibido la orden. Es usted el que tiene que escudriñar, recibir la palabra de Dios. Que te llegue al alma, a tu espíritu, a tu conciencia y no sea, hermano, no le va a pasar lo de Jeroboam, que cuando le amonestan huye despavorido y sale lleno de furia, lleno de... Hermanos, tenga cuidado. Y mire donde vino a caer en las manos de un falso, mintiéndole. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová el profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dice Jehová por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. Vea las consecuencias de la desobediencia. Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese pan y beberes agua, no entrarás tú en tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Terrible, hermano. Vino el juicio de Dios por la desobediencia. Es el origen de la caída del hombre. Y yo creo que es el origen de que muchos estén azotados en problemas tremendas, pasando momentos por la desobediencia, otros por la ira, otros porque se han dejado engañar. Gente que habla en el nombre de Dios, pero son palabras de humana sabiduría. Y de ahí vemos, hermano, la cantidad de herejes. Dios nos manda a orar sin cesar. ¿Y cuántos dicen, ya no ore, ya Dios pagó el pecado, tranquilo, gracia sobre gracia? Es un poco mentiroso. Otros dicen, no ayune, cuando Dios dice que el ayuno que Él escogió para romper yugos, ligaduras. Otros le dicen, no se congregue. Y entonces, ¿para qué el Señor levantó la iglesia? Y Él mismo nos amonesta, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero si no hay un carácter de integridad, de responsabilidad, mire este hombre en lo que vino a parar cuando él era consciente que Dios le había dicho
y le dijo, ojo, varón de Dios, ojo, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose le topó un león en el camino y lo mató. Veamos, hermanos, si Satanás anda como ese león que mató a este hombre, como león rugiente, y andamos en desobediencia, en transgresión. Sabemos nuestros deberes y no le cumplimos a Dios. ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es lo que espera? Y tú lo sabes, cuántas veces Dios te ha dicho, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino. El asno junto a él y el león también junto al cuerpo. He aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo. Vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. A ver con qué salió aquí el que lo engañó, el que el diablo usó. Y haciéndose pasar por profeta que Dios le había hablado. Oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo el varón de Dios, ¿qué es? ¿Qué fue? Rebelde al mandamiento de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, y conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le espera? Hermanos, es un tiempo tan delicado. Mirad que nadie os engañe. Y habló a sus hijos y dijo, ensilladme el asno, y ellos se lo ensillaron. Él fue, halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo del león lo había comido el cuerpo ni dañado al asno. Solamente, hermanos, reprendiendo la desobediencia, la transgresión. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Puso el cuerpo en su sepulcro. Le echaron diciendo, ay, hermano mío, pero después del engaño, como Judas, cuando vendió al maestro y después quiso arrepentirse, allá usted. ¿Qué le tocó a Judas? Salir y ahorcarse. Ay, hermano mío. Después de que le hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese los sacerdotes de los lugares altos. Hoy en día cualquiera nombre es pastor. Usted sabe que hasta el diablo dice que es pastor. Y la gente fabrica pastores. ¿Y cuántos errores han habido con esas cosas humanas? Hermano, ¿por qué te hace emocionar y vas a desempeñar un cargo de la cual te lo ha dado es un hombre, no Dios? Hermano,
¿Cuánta gente hay arruinada por esos falsos profetas que, hermano, hasta se meten en sus empresas y se las roban? Hay cosas muy delicadas, hermano. Y Dios nos amonesta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Y Él nos exhorta. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto fue causa del pecado a la casa de Jeroboam, por la cual fue cortada, raída sobre la faz de la tierra. Hermanos, aprovechemos el tiempo para darle la gloria a Dios y no en nuestros caprichos, no en vuestra vana manera de vivir. Y no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso, hermanos, qué lindo que haya sinceridad, franqueza en vuestros corazones. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué pasó con los Gálatas? Cuando se convirtieron, qué emoción, qué dedicación. Pero también dice la palabra, estoy maravillado. ¿Qué dice Gálatas capítulo 1? El verso número 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo a seguir un evangelio diferente. Uy, hermanos, cuánta gente hay ahorita en doctrina de demonios, siguiendo hombres engañadores, perversos. Cuando Dios dice, mira que no se engaña, y hermanos, no le deis lugar al diablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, que esa gente que hace toda esa cantidad de porquerías de vivir una vida demoníaca, hasta homosexuales, yo no sé cuántas maldades o demonios hayan ahí, para atreverse, hermanos, a pervertir, a dañar con el libertinaje, con el mundo y con la carne. Advertencia, verso número 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Cuando usted busca el favor de los hombres, ellos tienen que adornarle el pecado, patrocinarle el pecado y sacan sus teorías. Lo que Dios dice, hermano, mire este profeta joven, Dios le dio una palabra y hasta donde el hombre cumplió, maravilloso. Pero llegó el profeta viejo y lo corrompió, lo engañó, lo hizo regresar y después de que él comió, pues ya lo mandó, le hizo el daño. Y salió un león y lo mató. Y el mismo profeta después reconoció y dijo, cuando muera entiérrame ahí porque el juicio va a ser terrible. Jeroboam se arrepintió, no. Y vio las señales. Lo más terrible es tener una conciencia entenebrecida. No reconocer la misericordia, la gracia, el amor, el poder de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que está aconteciendo en tu vida? Pero Dios nos advierte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pero Gálatas 1:8 dice, mas si a vosotros, a nosotros, un ángel del cielo,
os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Os predica diferente evangelio al que habéis recibido, sea anatema. Pues ahora busco el favor de Dios o el de los hombres. Hermano, ¿qué es lo que te busca? Ser engañado, engañar. Su voluntad, su capricho, su carne. No, mi estimado, tenga cuidado. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, mis amados, qué lindo que recibamos el evangelio del cielo. Cuidado con las artimañas de los hombres. Vemos nosotros el ministerio del apóstol Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que yo os anuncio por mí no es según hombre. Tenemos que tener claridad, hermanos. Tenemos que tener cuidado, no que el diablo nos va a entenebrecer. No vayamos a vender el alma al diablo. El evangelio, usted no puede vender su vida por complacerle a una persona, hermano. Usted no puede perder su identidad. Usted no puede negociar su salvación, hermano. Qué delicado es cuando la gente no tiene carácter, hermano. Y se deja engañar, se deja embobar, se deja ilusionar. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos, falta sinceridad, falta carácter. Estudiar la palabra de Dios, responsabilizarnos. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. En otro tiempo, en el judaísmo, o sea, en la ley, en el Antiguo Testamento, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Era un celo macabro, un celo religioso. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Hay que tener cuidado, hermanos, con aún las amistades, los falsos hermanos, falsos pastores, falsos profetas, que te quieren ilusionar, halagar. Hermanos, es que entra el pecado, el diablo tiene sus ministros para dañar, para destruir, y son disfrazados, pero por dentro son lobos rapaces. Tienen la piel, pero el resto está lleno de iniquidad. Yo recuerdo una vez una muchacha que me llama y me dice: pastor, caí con mi novio, ¿qué consejo me da? Le dije: hermano, yo voy a estar de campaña en esa ciudad, entonces con mucho gusto la puedo atender. Como al segundo día me llama: no, pastor, encontré un varón de Dios que me dijo que era la voluntad de Dios que fornicara. Yo quedé asombrado. Yo quedé asombrado, hermano, de ver cómo hay gente, hermano, que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay gente que parece que lo que hace es bien, pero para él, pero delante de Dios, no. Y Dios es el que aprueba. Dios es el que envió a su Hijo Jesús de Nazaret, para que todo aquel que en él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar excusas, disculpas, mentiras, engaños? El apóstol Pablo tiene un carácter de un hombre de Dios genuino, real, y él mismo dice, no. Mire, yo cuántas cosas hice por ignorancia, y era un hombre muy preparado, muy capaz. Aventajaba aún en el judaísmo. Sabía la ley y el Torah al derecho al revés. Pero él vivía persiguiendo la iglesia del Dios viviente. Pero qué lindo que aprovechemos, entendamos, comprendamos. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Usted sabe, hermanos, que en la multitud de las palabras hay pecado. No tienes una conciencia, no tienes un corazón, no tienes, hermano, el carácter, la naturaleza divina para no caer en la desgracia. Cada vez comprobamos la veracidad de la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Este hombre fue un buscador, un obediente, un hombre quebrantado, humilde, genuino para lograr esa sabiduría, esa revelación de la palabra. Y por eso, hermanos, un baluarte en las manos de Dios. Dice, después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto os escribo que aquí en adelante, o delante de Dios, no miento. Después fui a las regiones de Siria, de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente os dejan decir que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. En otro tiempo asolaba y ahora glorifican a Dios. Mi estimado, este es el tiempo de volver el corazón al Todopoderoso. ¿Por qué tienes que estar, hermano, usted metido en cuentos, chismes, mentiras, errores, engaños? No pierda su tiempo. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Mis amados, este es un momento donde tenemos que ser muy sinceros. Primero, nuestra conciencia nos acusa o nos defiende en nuestros razonamientos. Y lo más importante es saber que Dios es el que aprueba, no es el hombre, y mucho menos un hereje, o un engañador, un mentiroso. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. Mi estimado, no te dejes llevar por vientos. ¿Sabe qué es un viento? Que a veces son vientos fuertes que estrechan casas, tumban árboles y apenas se ve por el espacio
lo que arrebata. Dios dice, si alguno viniere a vosotros y no trae este evangelio, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque usted está participando de sus fechorías, está participando de sus obras perversas, está participando de todas las desgracias que esa persona vive. Porque una persona, dice el Señor, ninguno que es mío puede hablar mal de mí. ¿Qué le pasó a Moisés cuando el pueblo murmuraba? Cuando lo sacó de Egipto y llegaron a un lugar encerrados junto al mar. Se enojaron. Moisés, ¿para qué nos trajiste? ¿Para qué? Allá estábamos comiendo, allá estábamos bien. Hermanos, y Moisés le habla a papá Dios. Mira, Señor, este pueblo por poco me apedrea. Él dice, no es contra ustedes, contra mí. Y mucha gente le complace en blasfemar, vituperar, hablar del hombre de Dios, cuando Dios es el que aprueba. Cuando Dios es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra es la que da vida, las sagradas escrituras. Hermano, incline su rostro, que Dios te quite toda venda, toda ceguera, toda malicia, toda maldición. No te dejes engañar. Si alguien viene a vosotros y no trae este evangelio, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque tú participas de todas las maldades e iniquidades que haga esa persona. Dios dice, escudriñad las escrituras, que ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Todo Dios lo encerró bajo su palabra. Son tiempos, hermano, de mucho cuidado, porque el enemigo quiere. Ahora todo se volvió pandemia. Pero todo se volvió hambre, todo se volvió miseria, todo se volvió desempleo. Todo se volvió ruina. Pero Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. De Jehová es la tierra y su plenitud y los que en él habitan. Volvamos el corazón al Dios de la gloria. Volvamos el corazón al omnipotente. Vuélvete en amistad con él y por ello te irá bien. Vuélvete en amistad con él y deleítate estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Sí, hermanos, en el tiempo de crisis, mira, cuando el Señor Jesús iba a Jerusalén a dar su vida por la humanidad, dice que afirmó su rostro en tierra y oró, y su sudor eran como gotas de sangre. ¿Cómo sería esa opresión? ¿Cómo serían esos momentos? Y estos son momentos, hermano, que el que no busca de Dios, el enemigo lo acaba. Y Dios te dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando? Mi estimado, no te dejes confundir. Una de las cosas que uno siempre tiene que darle gracias a Dios de esa salvación, no somos los mismos. No, hermano. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, todo cambió. Nos ha hecho una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ese es el testimonio de la salvación, del perdón. Solo Dios hace nueva criatura. ¿Qué dice Gálatas?
los engañadores y los malos hombres van de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos, este mundo está llegando a su final y Cristo Jesús está preparando su iglesia gloriosa, que saldremos a recibirle al Señor en el aire y estaremos siempre con el Todopoderoso. Es el tiempo de decisión. Estamos en los retiros de oración de ayuno. Dios nos ha dado privilegios. Aprovechémoslos. Aprovéchalos, hermanos. Domingos de gloria. El pueblo clamando, gimiendo, dando testimonio de la fe y de la gracia de Dios. Mis amados, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Qué lindo que tú seas galardonador, edificado por la palabra de Dios y no un transgresor. No con la ilusión de que fue, de que tuvo. Eso es del mundo, hermano. El mismo Señor nos enseña, Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Pero no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Mi estimado, vuelva tu corazón al Omnipotente y serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción y Dios te da en abundancia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús de Nazaret. Hay que ser agradecidos y más bien compartir todas las maravillas y la misericordia de Dios, que es grande y sublime, y de todos los hechos, bendiciones, testimonios que Dios ha hecho en tu vida. Mira que te mando que te esfuerces, sea muy valiente, no temas ni desmayes. Jehová es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Estamos más que nunca obedientes, genuinos, sinceros a la palabra de Dios. Que Dios te dé sabiduría, entendimiento para lograr el que perseverare hasta el fin. Este será salvo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí somos peregrinos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esfuérzate y seas valiente. Vamos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Dios te bendice. Reflexiones, un momento que cambiará tu vida, con el pastor Enrique Gómez.